¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo soy Amílcar Bravo. Bienvenido, bienvenida a Hablemos de Negocios y Finanzas, donde el día de hoy tocaremos un tema muy importante. Es momento de invertir, es momento de comprar, es momento de ahorrar. Bueno, pues, si les parece, comenzamos. ¿Es momento de invertir? Es una pregunta que regularmente me están haciendo de manera muy frecuente durante estos últimos meses. Oye, Amílcar, dada la situación que existe, ¿es momento de invertir? ¿Es momento de invertir en bienes raíces? ¿Es momento de invertir en algún instrumento que tú me sugieras? Bueno, pues vamos a ir desmenuzando para saber si es momento de invertir o no. Y estamos hablando de una situación que regularmente, cuando hablamos de invertir, pues probablemente puedas decir que el tema de crisis siempre ha existido. Y partiendo de ese contexto, vamos a ir viendo cómo nos encontramos a nivel global y cómo nos encontramos a nivel país, si hablamos de México, y si hablamos de la región de Latinoamérica, bueno, pues habrá que analizar las peculiaridades de cada uno de los países. Sin embargo, hay un entorno global en donde existe y bueno, de ahí podemos empezar nuestro análisis. Estamos hablando de que 2 años han transcurrido y un poquito más de meses de la pandemia 2020, marzo, para varios países, pues se alertó sobre una pandemia que muchos ya conocen, para aquellos que nos escuchen ya grabados y posteriores. Bueno, pues sí, 2020 fue un parteaguas en cuanto a la parte de económica. ¿Por qué? Porque literalmente empezó a detenerse todo movimiento económico derivado de la pandemia del COVID. Ahora bien, han pasado ya 2 años en donde pues ahora empezamos a ver pues tanto las consecuencias como también lo que es este proceso de recuperación post pandemia, que si bien no se ha terminado y que como tal esta enfermedad y sus derivaciones pues llegaron para quedarse y que bueno pues vamos a convivir con ellos. Sin embargo, el impacto económico es bastante porque detuvo a muchas partes de la economía, a muchas áreas de la economía, pero también incentivó otras como fue el comercio electrónico, el transporte, la logística, la parte de seguridad sanitaria. Entonces, para algunos resultó muy fuerte, algunos tuvieron que cerrar, otros les resultó de manera benéfica. Bueno, esta es parte de lo que hay que empezar a analizar antes de poder definir si es momento de invertir o no. Otro factor que hay que considerar al día de hoy es precisamente que en febrero de 2022 se inició una guerra en Europa. Concretamente, Rusia invade Ucrania. ¿Cómo impacta a nivel mundial esta guerra? Bueno, entender que todo esto surge a raíz de esa guerra comercial que existe entre dos bloques, pero también surge a raíz de la comercialización de gas, donde el principal proveedor de ello pues es Rusia y provee gas hacia Europa.
donde, bueno, pues es importante para los rusos poder tener líneas de transmisión y al no tener el espacio, las ubicaciones necesarias para poder pasar como tal los ductos, bueno, pues es necesario abrirse esos espacios. ¿Cómo? Pues en este caso, a través de la guerra. Si bien las negociaciones comerciales no pudieron dar este paso, pues a través de la guerra es una forma de poderse hacer paso. Sin embargo, ¿qué sucede? Bueno, no solamente es la parte de la energía, la parte del gas, importante para la región, porque pues en el invierno el gas es fundamental para mantener cálidos los hogares, para mantener las industrias operando. Pero también es importante y reconocer pues la importancia de los cultivos de Ucrania y cómo pues a través del cereal, a través de cebada, impacta también a la región y eso se hace un efecto dominó hacia los demás continentes. ¿Por qué? Porque a falta de esa producción, de ese gran granero que existe en Ucrania, bueno, pues hay que importar de otros lugares esos insumos. ¿Y de dónde pueden venir? Pues de otros continentes, de América, de Asia, donde se producen precisamente esos insumos, lo cual hace que se encarezca aún más los insumos y por ende los productos finales. Date cuenta, aquí hay dos factores que están impactando a nivel global en la economía. A esto, pues le estamos sumando el nerviosismo que existe en los mercados globales. Viene como consecuencia la inflación. Y a ello le sumamos, por supuesto, esta inflación a nivel global, consecuencia de estas dos partes que te acabo de comentar, y donde inmediatamente como termómetro se empieza a sentir estos impactos, pues es en las bolsas de valores. Ahí es donde empiezas a ver las caídas de las bolsas de valores. Ese nerviosismo que existe ante la incertidumbre derivado de la inflación, derivado de la guerra, derivado de la pandemia, donde existe como tal esos mercados con incertidumbre y con temor. ¿Y qué sucede? Un impacto directo en las bolsas, reduciendo como tal, pues haciendo una caída en los índices de las bolsas. Recordar que las bolsas de valores lo que reflejan inmediatamente pues es las condiciones económicas que están precisamente, no solamente de manera local, sino de manera global. Ahora, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Todo está en función desde la perspectiva en que se visualice. Evidentemente, el hecho de que exista una inflación en términos de consumidor final, por supuesto, impacta en los precios de los productos y servicios, los cuales se incrementan. Y regularmente lo que son sueldos, esos permanecen prácticamente igual. ¿Qué sucede entonces? Pues que lo que comprabas antes con cierta cantidad, hoy día pues vas a comprar menos, derivado de este incremento en precios por la inflación. Bien, estamos ahorita analizando como tal esta inflación. Es una inflación alta. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta inflación? Bueno, pues es derivado de esto que te acabo de comentar. Los gobiernos lo que procuran es tratar de buscar la manera de cómo mitigar este incremento en precios. Y ya lo hemos visto en varios países donde han tratado de establecer planes
para evitar que siga este incremento en precios. Inmediatamente se ve reflejado en el costo de los combustibles, como puede ser la gasolina, el gas, y esto, efecto dominó, inmediatamente impacta en todos los productos y en todos los servicios. Oye, Milcar, estamos entonces bajo un panorama que puede ser que ya no me alcance como me alcanzaba antes. Sí, es correcto, estamos bajo este panorama. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto? ¿Qué podemos hacer ante esta escalada de precios, esta escalada de inflación? Bueno, pues es momento de ser muy prudente en tus consumos, en tus gastos y por supuesto también en tus inversiones. Hay que proteger las inversiones, hay que proteger los ahorros, hay que ser muy responsable y consciente de tus gastos, de tus deudas y de tus inversiones. Amílcar, pero si no puedo ni ahorrar, ¿cómo quieres que invierta? Bueno, recordar que hemos platicado en muchas otras ocasiones que cuando hay momentos críticos, pues lo mejor es invertir en ti, en tu educación. ¿Para qué? Para que puedas como tal estar informado y estar como tal en su momento con la información necesaria para poder tomar decisiones que te permitan ir hacia adelante. Ahora, regularmente en los momentos de crisis, en los momentos de caídas de bolsa, en los momentos de donde hay una depresión de la economía, y no estoy diciendo que ahorita estamos viviendo una depresión, sino estamos viviendo una caída, una tendencia negativa, pues es momento para muchos de aprovechar lo que hay como oferta, porque llegado el momento, todo tendrá que rebotar. ¿Hasta cuándo será un piso final? No lo sabemos. No hay alguien que pueda decir con una varita mágica, este es el momento final y en breve hay un rebote. No lo sabemos, no lo hay. Sin embargo, bueno, pues siempre existen como tal, pues eh, autoridades que se encargan de estar monitoreando y regulando hasta cierto punto cuáles son los índices y para evitar que se vaya fuera de control, regularmente existe un parámetro que permite regular hasta cierto punto lo que es el entorno económico. Y estoy hablando del índice. Este índice, como tal, pues está asociado a una tasa de interés y cada banco de cada país, pues sigue una tendencia. Y en el caso de la Fed, tiene como tal marcada una tasa. Esa tasa, pues, está tratando de manejar como tal el entorno y refleja todo lo que está sucediendo. México, como tal, se ha declarado en su momento como seguidor de esta parte. Si la tasa va a subir, pues México sube también la tasa. Y es lo que ha estado sucediendo. ¿Qué estimación se prevé para finales de año? Estamos a mitad de año, justamente en el parteaguas. Estamos justo a la mitad del año. Y se estima que esa tasa vaya hasta el 9.5%. Es bastante, bastante. Porque si veníamos con tasas que se estaban manejando hasta hace un año en el 3.5 o hace algunos años 3.5, pues ya hablar del 9.5%, pues es prácticamente 3 veces. Eso impacta sí o sí en los precios de productos y servicios. Ahora, ya te puse todo este contexto,
todo este contexto que permite entonces empezar a conocer las alternativas para poder, por un lado, administrar de manera adecuada el dinero y, por supuesto, manejar esos ahorros que tenemos y sus inversiones. Amílcar, dime ahora cómo puedo invertir. ¿En dónde puedo invertir sin que la inflación me impacte, sin que todo este entorno macroeconómico vea mermado mi patrimonio? Evidentemente, los que ya tienen hoy día bienes raíces, bueno, pues hoy día tienen hasta cierto punto un patrimonio muy estable. Ahora bien, recordar que si eso es tuyo, es decir, que no está hipotecado, que no estás rentando, bueno, es para ti un soporte, pero no lo es todo. Ahora, ¿qué es, dónde sí es posible invertir sin tener alto riesgo y poner como tal en riesgo tu patrimonio? Bueno, existen como tal instrumentos que te permiten tener esa certeza, aún bajo esta turbulencia que existe, este ambiente turbulento que existe. Pero antes de comentarte y compartirte qué instrumentos pueden estar para ti, es importante definir o compartirte cuáles son los errores más comunes al momento de invertir. Y aquí voy a mencionar que en muchas ocasiones se cree que invertir es una apuesta. Es decir, que hay que especular, que hay que ganar rápidamente a pesar de las circunstancias. Ese es un error muy, muy grave. La realidad es que toda inversión tiene un riesgo. Sin embargo, el pretender creer que las inversiones son apuestas es algo catastrófico para tu patrimonio. Por eso, la importancia de prepararse de manera continua. Y es más, hay que saber cómo se generan los rendimientos de esa inversión que pretendes realizar. ¿Cómo genera rendimientos? ¿De dónde los genera? ¿Están regulados? Bajo esas circunstancias y bajo esos filtros, te darás cuenta que entonces el invertir no es como tal una apuesta. Es un riesgo, sí, sin embargo tú los puedes mitigar. ¿Cómo? Preparándote. ¿Cómo? Definiendo si está o no regulado, si es una inversión para ti o no. Y por eso, otro de los errores más comunes es desconocer el objetivo que se tiene para invertir. Amílcar, pero si yo quiero invertir, sí, pero la pregunta que siempre hago es, ¿conoces cuál es el objetivo por el cual estás invirtiendo? Y debe ser muy claro. Debe ser claro, y te voy a poner un ejemplo. Puedes invertir en ti, en tu educación, para poder recibir en el futuro esos rendimientos porque tú te educaste. Puedes invertir para las vacaciones, puedes invertir para la educación de tus hijos cuando lleguen a la universidad, puedes invertir en ese hogar que tú quieres, si eres joven, para tu familia. ¿Qué es mejor, invertir o rentar? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Tienes la capacidad para poder invertir en un bien inmueble a través de
un financiamiento, evalúalo. Otro de los errores es pretender pagar una deuda con otra deuda. Las deudas por consumo, las deudas a través de las tarjetas de crédito, pues son deudas con altos intereses. Entonces, en ocasiones, pues se ofrecen alternativas para poder pagar esas deudas, pero es a través de otros préstamos. Tienes que evaluar entonces si realmente ese préstamo que te van a ofrecer, primero, resuelve como tal la deuda. Segundo, que tengas la capacidad para poder pagar los intereses de esa deuda. No es cosa fácil, yo lo sé, sobre todo porque estás bajo una dinámica en donde la mente quiere resolver de tajo esa situación que fue en el tiempo que se originó. Pretenderlo resolver de manera inmediata es también todo un conflicto. Hacerlo sin analizar como tal todas las alternativas, poner sobre la mesa las tasas de interés, por un lado de tu préstamo, por otro lado de tus tarjetas, bueno, es muy importante. Asesórate, acércate a personas que realmente te puedan apoyar como tal, en el sentido de cuál es la mejor estrategia. Porque pretender invertir sin haber resuelto como tal el tema de deudas no es lo más aconsejable, no es lo mejor, porque tu cabeza no está enfocada y no está tranquila. Entonces, como quieres resolver el tema de deuda, ahí es donde se toman malas decisiones en cuanto a las inversiones. Por eso, bien importante, antes de invertir, resuelve tu tema de deuda. Y aquí, punto importante, si estás por adquirir un financiamiento en cualquier rama, llámese para un auto, llámese para lo que estés manejando, llámese de consumo, llámese un bien raíz, importante que recuerdes la regla primordial. Evita endeudarte más del 30% de tus ingresos. Más allá del 30% de tus ingresos es una deuda incontrolable. Por ello, importante resolver primero tus deudas antes de empezar a invertir. Una vez que hayas resuelto el tema de deudas, entonces puedes ahorrar y puedes invertir. ¿Por qué? Porque ya tienes la mente tranquila. Y en el proceso, la invitación a que tú te sigas preparando para poder y saber invertir. Otro error que se comete: utilizar solo como referencia el rendimiento. Esto es algo catastrófico, porque pues regularmente lo que se busca es mayor rendimiento, yo lo sé. Sin embargo, a mayor riesgo, mayor es el rendimiento. Mayor rendimiento, mayor riesgo. En momentos como estos, evita tener instrumentos que sean de alto riesgo. Puedes buscar instrumentos que estén por arriba de la inflación y que sean conservadores, que te permitan garantizar, conservar tu patrimonio. Desconocer cómo funciona el instrumento de inversión es otro de los errores. Y esto hay que tener cuidado. Por eso yo les decía, investiga desde el principio,
cómo se genera el rendimiento de ese instrumento. ¿Está regulado? Analízalo. Bajo estas dos preguntas, te darás cuenta si es para ti o no ese instrumento de inversión, si pone en riesgo o no tu patrimonio. Así es que, ¿qué hay que tener en cuenta antes de invertir? Primero, definir un objetivo. ¿Para qué lo quieres? Ese objetivo debe ser muy claro y concreto. Si ese objetivo lo tienes, bueno, también es importante, una vez que lo tengas, definir qué perfil de inversionista tienes. Y ya hemos platicado en otras ocasiones acerca de los perfiles. Conservador, moderado o bien de alto riesgo. ¿Dónde te encuentras? Pero insisto, si estás por iniciar, la sugerencia es hacerlo bajo instrumentos de tipo conservador. Y sobre todo, si estamos hablando de estas épocas en donde hay alta incertidumbre, es mejor ir hacia instrumentos de tipo conservador. Es importante tener el horizonte, es decir, el plazo, corto, mediano o largo plazo. Otro factor importante a considerar antes de invertir, el riesgo. Ya lo había platicado. A mayor riesgo, la tasa de interés es mayor, la tasa de rendimiento es mayor. Y, por supuesto, definir ese rendimiento que tú estás buscando. Dinero que se duerme se lo come la inflación. Dinero que se duerme se lo come la inflación. Ahora bien, bajo ya toda esta información que te he dado, el escenario macroeconómico, los errores y las características para poder invertir, la pregunta, ¿es momento de invertir? Es momento de invertir siempre, considerando tus circunstancias, considerando las circunstancias que existen en el entorno y evitando, por supuesto, los errores. Errores que pueden poner en riesgo tu patrimonio. Y por ello, muy importante el estar como tal educado financieramente. Y aquí quiero aprovechar para invitarte a educar financieramente, si hoy día eres papá de adolescentes, pues a que los inscribas al curso en línea de educación financiera para adolescentes, donde como tal estarán los chicos pues conociendo de la educación financiera, el ahorro e inversiones. Si tú estás interesado, contáctanos para poderte proveer más información donde este curso pues está enfocado a adolescentes, a su educación financiera y durante 4 días estaremos inmersos en todo el tema de educación financiera, cómo ganar el dinero, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo administrarlo. La invitación está hecha, informes en el WhatsApp que existe y que tenemos, cordialmente invitado. Este es un curso donde la inversión que realices, créeme, tanto dinero como esfuerzo, se verá retribuido. Si crees que esta información es valiosa para ti, compártela, déjanos tus comentarios, danos like y te esperamos en la siguiente ocasión. Yo soy Amílcar Bravo y esto fue Hablemos de Negocios y Finanzas. Hasta la próxima.